Listo, ahí ya estamos grabando. Em, Listo, entonces las clases pasadas habíamos hablado de los conceptos de circuitos en serie, circuitos en paralelo. Hicimos unas mediciones de corriente, de tensión, de potencia, de resistencia. La idea es que reforcemos hoy esos conceptos de una manera más formal, analizando un poco el funcionamiento del multímetro, qué tipos de multímetros hay, cómo se utilizan. Y como siempre vamos a tratar de hacer unos ejercicios, hacemos la parte numérica, la parte teórica y luego utilizamos el simulador para verificar esas respuestas y para practicar precisamente eso, el uso del multímetro, cómo lo vamos a conectar, cuál es la forma correcta de hacerlo. Esa es la idea del día de hoy. Entonces vamos a mirar em, los componentes que hacen parte del multímetro, los fundamentos teóricos. Vamos a medir resistencia, corriente, tensión y vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es un multímetro? Un multímetro es un instrumento de medición electrónico que combina varias funciones en una sola unidad, de ahí su nombre multi. Las funciones más comunes son medir tensión, corriente y resistencia. Es lo que nos compete ahorita acá en este curso. Hay unos multímetros mucho más avanzados, más sofisticados que tienen otras funciones adicionales para medir inductancia, para medir capacitancia, em, para medir los transistores. Entonces, los que nosotros estamos utilizando acá, el que el simulador nos ofrece, simplemente es para medir tensión, corriente y resistencia. Entonces nos vamos a enfocar en eso. Existen multímetros analógicos o análogos, como el que estamos viendo ahí en pantalla, que utiliza una aguja que se mueve a lo largo de una escala graduada. Ellos son menos precisos que los digitales, pero son útiles para observar variaciones rápidas en las mediciones, cuando el movimiento de la aguja es perdón, los cambios de tensión o de corriente son muy abruptos, muy rápidos. Acá lo podemos detectar a través de la aguja. Estos multímetros se utilizan todavía más que todo en los ambientes formativos, cuando uno está estudiando. Ya casi en la industria uno no ve casi esos elementos, se utilizan más los digitales. El digital es el que estamos viendo ahí en pantalla, ese que precisamente que observamos ahí. Es un multímetro bastante económico, está alrededor de 30.000, 40.000, 50.000 pesos más o menos. Em, y sirve muy bien, siempre y cuando lo sepamos utilizar. Entonces acá él tiene tres terminales. Esas terminales nos indican cómo debemos eh, conectar las puntas de determinada manera para que no se vaya a dañar el multímetro y hagamos una buena medición. Entonces acá debemos cambiar esas puntas para si estamos midiendo corriente o si estamos midiendo tensión. Él va a tener un punto común que siempre es donde va a ir el cable negro y las otras dos terminales son las que nosotros vamos a cambiar dependiendo de lo que vayamos a medir. Acá también tiene una perilla precisamente para ir cambiando, para ir graduando qué es lo que vamos a medir. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la tensión alterna, corriente directa. Este, por ejemplo, no tiene esa función de medir
corriente alterna, solamente va a medir corriente directa, pero sí puede medir tensión alterna, acá en un rango entre 100 y 200 voltios. Tiene acá para medir también eh, tensión directa. Entonces acá las características principales es que va a mostrar las mediciones de manera más exacta que el analógico, porque ya muestra un número que usted no tiene que interpretar, sino que solamente ya usted lo observa. Entonces es más preciso y más fácil de leer. Algunos incluyen características avanzadas como retención de datos y autorrango. Este no es el caso de autorrango de este elemento porque es muy básico, es muy primario. Entonces acá sí nos toca cambiarlo manualmente. El, el autorrango ya lo podemos observar en unos multímetros un poco de mayor calidad, como el que estamos viendo ahí de la marca Fluke, que es una de las marcas más conocidas y más utilizadas a nivel mundial para el tema de las mediciones. Entonces fíjese que acá este sí tiene la función para medir corriente directa y corriente alterna. Entonces acá analizando, este como tiene autorrango, pues va a tener menos cosas acá, porque simplemente es ponerlo acá a que mida tensión alterna y él, sin importar el nivel de tensión, hace la lectura. A diferencia de este pequeño que usted tiene que estimar más o menos cuál es el rango esperado y graduarlo manualmente. Acá este es más automático. Entonces ahí vemos la función de tensión alterna, tensión directa, para medir resistencia, para medir continuidad. Ya vamos a mirar qué es esto de la continuidad. Acá este también nos da la opción de medir capacitancia, corriente alterna, corriente directa. Lo mismo que el anterior, nos toca cambiar acá dependiendo qué es lo que vamos a medir. Esto es importante. ¿Para qué? Porque si usted viene y daña este multímetro, listo, no pasa nada, perdió 50.000 pesos. Si viene y daña este multímetro, él por lo general tiene acá unas protecciones, tiene unos, se me fue la palabra, Em, se me fue la palabra, ¿cómo es que se llama? Me recuerdan ahí la protección que viene. Protectores. No, 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 el que viene en un tubito de vidrio. Se me fue ahorita Los fusibles, el tú lo fusible, ves. el fusible. Fusibles. Sí, señor, el fusible. Este viene con un fusible, mientras que este no. Si usted lo destapa y no viene con fusibles, entonces esto se dañó y se dañó. Mientras que este tiene la posibilidad de cambiarle esos fusibles que, eh, por ser de estas marcas, entonces ese de pronto no sale tan económico. Entonces la idea es que usted sepa lo que está haciendo acá para proteger, para em, que el elemento sirva de manera correcta. Algo también importante es em, que el elemento siempre tenga una buena batería, que esté bien cargado. Eso influye muchísimo en las mediciones. Muchas veces ya cuando la pila está muy descargada, empieza a dar errores acá en la medición, que usted dice, bueno, ¿qué pasó? Se dañó el multímetro, hice mal el cálculo, algo está pasando. Muchas veces es debido a eso, a que la batería ya está muy desgastada, muy descargada. Acá importante también es girar el selector del multímetro de tal manera que busquemos el rango que queramos medir y asegurarse que el multímetro esté apagado antes de hacer cualquier cambio. O sea, usted primero lo apaga, hace la conexión que tenga que hacer y ya lo último es encenderlo y medir.
Ahí tenemos em, otro multímetro ya también de gama baja, también de 50.000 pesos, pero son bastante útiles, sobre todo para aquellas personas que trabajan con circuitos pequeños de baja potencia. Estos multímetros son muy buenos. Acá lo que les decía de la prueba de continuidad es lo primero que nosotros vamos a hacer para cualquier circuito. Entonces, ¿qué es probar continuidad? Es verificar el estado de todos los elementos, incluido el propio multímetro y sus puntas. Entonces acá tenemos una punta negra y una punta roja. Ponemos acá en función de continuidad, que es este símbolo parecido al del Wi-Fi. Ese es el elemento, esa es la función primaria para verificar que las puntas estén buenas, que estas conexiones acá, estas terminales estén en buen estado, que no estén sulfatadas, que el cable de las puntas esté bueno, que acá la punta esté buena, que no esté oxidada. Entonces usted los une así como estamos viendo ahí en la imagen y él tiene que emitir un sonido, un pitido. Entonces eso quiere decir que tanto el multímetro como las puntas están en buen estado. ¿Qué más debemos medir? Por ejemplo, los cables. Usted tiene que ir a medir el cable que esté sin interrupciones, que esté, como su palabra lo indica, continuo, que no haya ninguna interrupción, antes de empezar a hacer cualquier montaje. Porque una vez que usted haya hecho el montaje y el cable resulta que estaba dañado, pues es doble trabajo porque le toca ir a sacar el cable, reemplazarlo, arreglarlo, lo que sea. Con las tomas, con los breakers, con los interruptores, con la iluminación, usted tiene que siempre hacer esa prueba de continuidad. Siempre. Es lo primero que usted debe hacer para hacer cualquier conexión eléctrica, bien sea pequeña o grande, de baja potencia o de mayor potencia. Siempre se hace prueba de continuidad. Luego se hace la preparación del circuito. Se asegura que el circuito esté desenergizado. Esto en el caso de la medición de la resistencia. Esto pues ya lo hemos visto acá en los diferentes circuitos y ejemplos que hemos hecho, pero pues acá ya no lo dicen eh, formalmente, lo que nos dicen los libros. Entonces, si estamos midiendo resistencia de un componente en un circuito, hay que asegurarse de que esté también aislado de otros elementos para evitar mediciones incorrectas. Esto sobre todo en estos circuitos pequeños donde el espacio es bastante limitado, digamos en un circuito más grande, por ejemplo, en una puesta a tierra, que uno utiliza también una herramienta muy parecida a esta, que es un elemento que nos sirve para medir la resistividad del suelo. El concepto es el mismo, estamos midiendo la resistividad de la tierra, estamos midiendo qué tan buena es esa tierra. Es el mismo concepto. Se le inyecta una corriente, se miran las distancias, se mira la tensión, se mira la corriente y se halla la resistencia del suelo. Entonces, por eso les digo que estos conceptos nos van a servir, em, si los tenemos bien claros, nos van a servir para muchas aplicaciones. Vemos ahí em, un circuito elemental donde estamos midiendo una resistencia. Entonces la resistencia está totalmente desenergizada, la resistencia no tiene polaridad, es decir, que la terminal 1 es exactamente a la terminal 2. No cambia nada. Entonces, esta es la manera correcta de hacer esa medición de resistencia.
Podemos ver también acá este código de colores de esas resistencias. También en la electricidad nosotros utilizamos mucho los colores para diferenciar, por ejemplo, los cables, en el caso acá de las resistencias. Y esto no es si nosotros queremos, sino es un estándar internacional y son normas que nosotros debemos cumplir. ¿Listo? Entonces acá vemos una resistencia muy elemental que consta de 4 bandas. Entonces, la forma correcta de leerla es poner la banda dorada o la banda plateada a mano derecha, así como la estamos viendo en pantalla. Y empezamos a leer de izquierda a derecha. Entonces acá tenemos esta tabla que ya usted puede descargar ahí en su celular una aplicación donde le va a decir, usted le da los colores y él le dice el valor. Ya todos sabemos que prácticamente ya todo está escrito, no hay que ir a interpretar muchas cosas porque ya todo está eh, más automatizado a través de las aplicaciones. Pero también es importante cuando uno está estudiando entender estos conceptos porque va a hacer que usted haga conexiones neuronales y entienda mejor estos conceptos, ya después pueda utilizar esas herramientas computacionales. Entonces acá vamos a mirar algunos ejemplos de cómo utilizar la banda. Entonces acá hay algunas que vienen de 4, hay otras que vienen de 5, de 4 de 5 bandas, pero las más comunes son las de 4 y las de 5 también vienen con su tabla especial, pero es el mismo sistema. Entonces vamos a mirar acá un ejemplo con ejemplos para que esto sea más sencillo de entender. Bueno, antes de mirar el ejemplo, no sé si tengamos alguna inquietud acá con el multímetro, con esta teoría de acá, con estos conceptos. ¿Algo más que añadir ahí? Listo, entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces tenemos acá la primera, nos dice café, negro y rojo. Esta no la vamos a tener en cuenta para la medición. Ya ahorita les digo para qué es esta. Negro, perdón, café, negro y rojo. Entonces usted viene y busca acá. Café es la primera banda. Entonces busco el café. Es uno. Dice que es uno. La segunda banda es negro. Entonces voy acá donde dice cero. Entonces ahí ya tengo 10. Conformo un número. 10. Y el siguiente es rojo. Entonces me voy acá y dice 100. Perdón, dice por 10. Toca multiplicar. Hay que multiplicar. Entonces multiplicamos 10 por 10, que nos da ¿cuánto? 100. 100. 100, ¿sí? ¿Esta es de 100? No, creo, no, espere. Hay que multiplicar acá es por, no, es por 100. Es por 100, sí, sí. Multiplicamos es por 100. Entonces multiplicamos 10 por 100, 1000. A 1000. 1000. Es 1000. Entonces esta resistencia es de 1000 ohmios. ¿Listo? Vamos a poner acá, insertar, y esta es de 1000. Listo, miremos la siguiente. Profe, faltó un cero, colocó 100 nada más. Es de 1000, sí. De 1000 ohmios. Vamos a mirar las siguientes de cuánto son. Entonces es rojo, rojo, café.
Entonces nos devolvemos. Rojo, rojo, entonces sería 22. Y lo multiplicamos por 10, ahora sí. 22 por 10, 220. 220. 220. 220. Azul, gris, negro. Entonces háganla ahí. Azul, gris, negro. 6, 6, 8, 8, 68, 68 por 1. 1. Ah, no. Sí, por 1. Sí, señor. 68 por 1. 68. 68 ohmios. Y la última nos dice que es Amarillo, morado, amarillo, violeta, café. Entonces amarillo 4, violeta 7, violeta 7 sería Violeta 47 7 por 10, por 10. por 10. 470. 470. No, acá no es. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Fácil, ¿no? ¿Sí? Sí, esta clase sí es fácil, profe. Sí, todas son fáciles. Hay días que uno está de pronto más inspirado y entiende mejor algunas cosas porque de pronto ese día se levantó de mejor genio, está más descansado. Por eso es que hay que siempre tratar de hacer estos ejercicios, porque usted un día puede que no entienda, pero al otro día sí entiende. Eso nos pasa a todos. Listo. Creo que no hay ninguna pregunta adicional ahí. Está bastante claro la utilización de esa tabla. Listo, estamos bien. Entonces nosotros cuando vamos a diseñar un circuito, nosotros vamos a obtener eh, unos valores em, teóricos. Entonces usted, por ejemplo, cuando va a calcular la resistencia para que un LED no se queme o para que una tira de LEDs no se queme, usted lo que hace es mirar cuál es la tensión del LED, mirar cuál es la corriente máxima y ahí con ese valor haya la resistencia. Entonces la resistencia le puede dar 500 ohmios. Entonces si esa resistencia le da 500 ohmios y usted va a la tienda y dice, véndame una resistencia de 500 ohmios, resulta que esa resistencia no existe o no es fácil de conseguir porque son valores comerciales. Estos son los valores más típicos. Puede que la de 500 sí exista, pero es más complicado conseguir. Entonces, en ese caso, que usted necesite 500 ohmios y no exista, ¿usted qué haría? ¿Cuál sería Usar la, varias resistencias. cuál sería la mejor opción? Comprar una más grande, ¿no? ¿Comprar una más grande, la de 510? Usar varias, ¿no? Se puede. Entonces depende de Profe, la... Señor, una preguntita con respecto a eso. señor. De pronto me estoy adelantando un poquito. Digamos, yo necesito, ejemplo, digamos, No le escuchamos, John. Se le cortó la comunicación. profe, ahora sí, Sí. bueno, que yo necesito, ejemplo, una resistencia de 300 ohmios, pero no la encuentro en el mercado. Yo puedo unir dos de 150 en serie y me da lo mismo, ¿no? Sí, señor. Perfecto, pero es para jugar con eso, para jugar Ujú. con esos valores. Sí, señor. Pero, profe, si yo sumo la resistencia, si yo las pongo en serie, me suman los valores. Y si las dos las coloco en paralelo, me hace la misma, lo que aumenta es, ¿qué es lo que aumentaría ahí, profe, con respecto a la intensidad o
o hacia qué disminuye o aumenta algo ahí con respecto a las resistencias en paralelo con respecto a un voltaje, profe. Si ponemos las dos resistencias de 150 en serie, nos da 300 ohmios. ¿Es claro eso para todos? Sí, profe. Listo. Si las pongo en paralelo, ¿qué pasa? Ya hemos hecho ejercicios de esos. ¿Qué pasa si yo la pongo en paralelo esas de 150? Voy a compartir acá un momento la pantalla completa y miramos el ejemplo que está diciendo el compañero John. Estamos ahí viendo la hoja. Sí, señor. Entonces, si pongo las dos resistencias, cada uno de 150, es evidente. Ahí ponemos 150 ohmios, 150 ohmios. Esto nos va a dar 300 ohmios. Creo que todos estamos claros en eso. ¿Hay qué fórmula utilizamos? Resistencia equivalente de un circuito en serie simplemente es la suma de las resistencias hasta n resistencias. Esto aplica para n resistencias. Ahora, si las conectamos en paralelo, ¿cómo vamos a sumar esas resistencias? Ya no las vamos a sumar así, ¿no? Sino cuál fórmula vamos a utilizar. Esta de acá. ¿Se acuerda? La de los inversos de las resistencias. Entonces son fórmulas que tenemos que tener ahí eh, claras. Hay otra fórmula también que es R1 por R2 sobre R1 más R2. Pero esta fórmula es limitante porque solo aplica cuando tenemos dos resistencias, que bueno, es el caso. Dos resistencias. Entonces, acá, ¿cuánto nos daría esto? También hay otro truco, 300. que cuando las dos resistencias son iguales, las divido en dos. No utilizo ninguna fórmula de esto, sino yo ya sé que como son iguales, lo divido en dos. O sea, 75, 75. que usted viene y verifica acá con estas fórmulas. Entonces usted dice, bueno, 150 por 150, eso le tiene que dar 75 acá, dividido 300. Eso le tiene que dar 75. Lo comprobamos ahí, porfa, alguien que lo haga rápido en la calculadora. Vamos a mirar acá porque igual ahorita necesitamos hacer otras cuentas. Sí, John, más o menos quedó entendido. ¿Nos surge más inquietudes, más preguntas? De mi parte no, profe. Listo, bien. Entonces tenemos acá, multiplicamos 150 por 150 y lo dividimos Sí, en profe, da 300. 75. Ahí está, vean, los 75. Entonces son ya atajos que usted puede tomar. ¿Listo? Entonces, sigamos acá, miremos la presentación. Entonces, lo que les decía, si necesitamos una resistencia de 500 exactos, va a depender de la exactitud de su circuito. Digamos que para un LED, él es bastante flexible, entonces usted le podría poner una de 510 y no va a pasar nada. Hay otros elementos más
que tiene que tener más exactitud. Bueno, para el LED, ¿usted cuál le pondría? ¿La de 510 o la de 470? ¿Cuál está más cerca? 510. 510, sí. Ujú. Digamos que el valor que necesitamos teóricamente, lo que nos dice la teoría, es de 110, por decir algo. Acá un valor intermedio. ¿Usted cuál pondría? ¿La de 100 o la de 120? 120. Está equidistante, ¿cierto? Hay 10 ohmios de diferencia. Entonces, ¿cuál es el circuito que nosotros estamos proponiendo? Ahorita hacemos un ejercicio o la próxima clase miramos bien esta parte. Está la resistencia y tenemos el LED. Y acá tenemos la fuente. Si la conectamos directamente, eso se va a quemar. Hay que ponerle una resistencia. Entonces, teóricamente dijimos que era de 100 ohmios y quiero solamente utilizar una, perdón, de 110. Y voy y miro lo que hay en el mercado y no está esa de 110, sino que hay una de 100 y una de 120. ¿Cuál utilizamos? Es la pregunta. ¿Qué es lo 120. lógico? 120. 120. La de 120, ¿sí? ¿Por qué? 120 es la Se le respuesta, coloca el regulador. es la respuesta correcta. ¿Por qué no la de 110? Bueno, porque existe el riesgo de que se queme, porque requiere 110, no requiere 100. Entonces es mejor limitar la corriente. Si yo pongo acá 120, la corriente del circuito va a ser más grande o más pequeña. Más grande. Entonces, Más si pequeña, profe, más pequeña, más más pequeña. pequeña. La corriente, si yo pongo acá la de 120, la corriente va a ser más pequeña de lo que yo calculé, pero no importa. Prefiero que sea más pequeña para que esto no se dañe. Porque si yo le pongo la de 100, ¿qué va a pasar? Esa corriente va a ser superior a lo que yo calculé acá. Esto más o menos siempre está en el orden de los 20 miliamperios. Entonces, si yo llego y le pongo una de 100, voy a superar estos 20 miliamperios y el LED se va a quemar. Entonces siempre vamos a lo más grande, a la resistencia más grande. Si yo quiero ser exacto y ya me dan la opción de utilizar más resistencias, ¿cuál sería lo ideal? ¿Cuál serían las dos resistencias exactas de lo que tenemos ahí? ¿Cuáles serían esas dos resistencias exactas? Para que nos dé 110. Ok. Pues utilizando la de 10 y la de 100, profe. 100 y 10, esa es una opción, sí señor. Otra opción, utilizando solamente dos. Ujú. ¿Cuál sería la otra opción? Sí. Pues ahí utilizando una de 68 y 56. 68 y 56, ¿sí nos da exacto? No, Nos da 114. Ah, no, perdón. Sí, 114. 124. Daría 124. 110, no, 114, profe. ¿Sí? Sí, 114. 124 me da a mí ahí. No sé si estoy mal. Pues 6 y 8, 14. Ah, sí, sí, 124, tiene razón. Ujú. Estaba sumando mal.
Ok, entonces 39 y 68, eso daría 107. Hace tampoco, se necesita 110. No porque tiene que ser exacta, porque si ya tengo esta de 100 más 10, yo me voy con esa, pero Ajá, si hay otra opción, ajá. si ponemos dos de 220, nos daría, ¿cierto? Por esta fórmula que acabamos de ver acá. Las dos Sería de 220, pero en paralelo para que nos dé la mitad. exactamente, la conecto ya no en serie, Ah, en sino paralelo. la conecto así, vea, en paralelo. Mm, Y me da los 120, los 110 exactos también. La resistencia equivalente sería de 110 ohmios. Listo, no sé si tengamos más inquietudes acerca de la tabla. Vea, ahí tenemos muchos valores. Usted vaya a las tiendas y lo que va a encontrar es esto. ¿Qué nos dice esta banda de tolerancia? Precisamente esa, la tolerancia que va a tener hacia arriba o hacia abajo, que puede ser 2%, 5%, 10%, dependiendo del fabricante. Entonces, si usted toma La esta res... tolerancia es qué más de lo que para lo que viene podría aguantar. No, porque si digamos esta es de 220, perdón, acá los cálculos que hicimos, esta es de 220, si tiene un 10% más o un 10% menos, ¿qué valores podría tener? O esta, más fácil, un número más redondo, la de 1000. ¿Cuánto sería un 10% más? 110. ¿1100? No, eso, 1100, correcto. 1100. ¿Y un 10% menos? 900. 900. Pero no está tan lejos, no alcanza el 10%, sino un 2%. Sino acá le hice el ejemplo para que sacáramos los números así rápido. Profe, Señor, pero en algunos circuitos electrónicos donde se necesita componentes con el margen de error mínimo, ahí entonces habría que escoger las calidades de las tolerancias de las resistencias, que no sea superior al 5%. sí, señor. Y claro, acá estamos hablando de resistencias, pero aplica para cualquier elemento eléctrico o electrónico. Por ejemplo, un panel solar, que nosotros ya hemos hablado de eso, el regulador, el inversor. eh, Cuando hablamos de los equipos hospitalarios que son bastante sensibles a la tensión, también estamos hablando de esos reguladores de tensión que son muy exactos. Acá, claro, como estamos hablando de circuitos que son elementales, pues nos podemos dar ese lujo de decir no, hacia arriba o hacia abajo. Pero ya cuando vamos a hacer cosas más delicadas, ya con elementos más delicados, ya tenemos que mirar cuál tiene que ser la confiabilidad de ese sistema para diseñar bien, hacer bien esos cálculos y no ir a dañar los elementos. Entonces esto es como un ejemplo muy básico para que entendamos bien esos conceptos. Listo, no sé si tengamos más inquietudes referente a las resistencias. También es importante que cuando usted vaya a comprar una resistencia, tenga en cuenta la potencia. Usted no puede llevar solamente el dato de resistencia, sino también tiene que llevar el dato de la potencia. ¿Cuánta potencia va a aguantar esa resistencia? Porque claro, vea, Profe, en ese caso con respecto al bateaje o lo que resiste una resistencia, es más recomendable de pronto que el bateaje sea más alto. Ejemplo, si normalmente le piden una resistencia de 100 ohmios a un vatio, no interferiría mucho si es de 2 o 3 vatios, ejemplo, si es más lo que aguanta o tiene que ser necesariamente exactamente la cantidad de vatio de la resistencia. sí, también hay un rango.
Entonces, imaginémonos este circuito. Entonces, utilizamos siempre la ley de Ohm, que es I es igual a B sobre R. Y la ley de Watt, ya sabemos que la potencia es igual a B por I. Entonces, en un circuito donde nosotros tenemos determinado valor de corriente y determinado valor de tensión, nos puede dar el mismo valor de resistencia, pero un valor diferente en potencia. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, un circuito de 10 amperios y 220 voltios, ¿cuánto sería esa resistencia? Hallemos la resistencia ahí. Y si tenemos un circuito de 1 amperio y de 22 voltios, ¿cuánto sería la resistencia? Utilizamos la ley de Ohm, ¿no? Entonces R es igual a B sobre I. ¿Cuánto nos da esto? 220 dividido 10, ¿cierto? Entonces nos da 21. 22. 22. ¿22 qué? Ohmios, es lo que estamos calculando. Ahora miremos este ejercicio de abajo, estos valores de abajo. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Entonces tenemos 22 voltios y 1 amperio. Es decir, que la resistencia es de 22 ohmios. Ahora miremos la potencia de de estos primeros valores. ¿Cuánto me da 10 por 220? 220 voltios y 10 amperios. ¿Cuánto me da esto? 2200. 2200 vatios. 2200 vatios. Mientras que la potencia 2, ¿cuánto me va a dar? B por I también. Entonces me va a dar 1 amperio por 22 voltios. ¿Cuánto me da eso? 22 vatios. 22 voltios. Entonces, claro, usted va y dice, deme una resistencia de 22 ohmios. Va a la tienda. Allá le dan cualquier cosa. Pero usted tiene que decir la potencia. Esa resistencia es de cuánta potencia, de 200, de 22 vatios, de 2200 vatios. Porque claro, acá en los dos casos me da 22 ohmios, pero tengo que llevar también el dato de la potencia. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Más o menos. Sí, señor. Listo, bien. ¿Ya sabían eso, sí? No, señor. Y volvemos a lo mismo. No aplica para cualquier elemento. Cualquier elemento que nosotros vayamos a conseguir. Listo, miremos ahorita cómo estamos de tiempo. Sí, yo creo que alcanzamos a ver acá esta parte de la medición de la corriente. Entonces ya vimos que tenemos que cuadrar bien el modo, tenemos que mirar acá cuál es la terminal que vamos a utilizar para no ir a dañar el elemento. Todos hemos visto también estas pinzas, ¿cierto? ¿Para qué es esa pinza? Sí, señor. Para mí, Medir voltaje. Esta parte de acá, Para medir el amperaje. eso es para medir la corriente. Corriente. Estamos midiendo es corriente. La unidad es el amperio, pero estamos midiendo es corriente. También es importante que, eh, claro, ustedes ya saben allá en su trabajo qué es lo que están haciendo, pero pues la idea también del curso es eso, que pulamos también esos conceptos para que el lenguaje sea más claro. Lo que estamos midiendo es acá. Si ya nos vamos a lo exacto, exacto, a lo minucioso, estamos midiendo la densidad de corriente. Si ya nos vamos a lo meticuloso, lo que estamos midiendo acá es el campo magnético.
producido por el conductor. Entonces acá viene el cable, alrededor de él hay un campo magnético, ese campo magnético lo detecta acá la pinza por dentro, si usted va y la mira, tiene unas láminas de hierro que hacen que ese campo magnético se concentre y sea más fácil la medición. Eso es lo que está haciendo ahí. Ya hace la transpolación de datos, mira cuánta campo magnético hay y lo interpreta como una corriente eléctrica, acá ya en la resistencia, en la lectura final. Entonces esto es fácil de utilizar en los circuitos de potencia, porque la corriente es del orden de los amperios, o sea, la corriente es grande. Al ser la corriente grande, esto lo va a detectar más fácil. Si nosotros vamos a querer medir la corriente de miliamperios, por ejemplo, en nuestros circuitos pequeños, en estos de acá, ya no podemos utilizar esa pinza porque esa corriente es demasiado pequeña, entonces no alcanza a hacer esa medición. Ya nos toca utilizar una herramienta diferente. Entonces esto es utilizado más en la parte de potencia, estas pinzas. Em, Hay diferentes formas de hacer esa medición. Entonces acá si tenemos ese circuito normal, no necesitaríamos intervenirlo, sino usted viene con esta pinza, la abre y la pone acá, en cualquier parte, y ahí ya estaría midiendo la corriente. En estos multímetros que no tienen esa pinza, nos toca abrir el circuito. Abrimos el circuito, ponemos el multímetro como si fuera un elemento más del circuito conectado en serie y él hace la medición. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo sería esa resistencia interna del multímetro? ¿Una resistencia muy grande o una resistencia muy pequeña? Profe, perdone, es que en algún momento usted cambió la pantalla y no, la pantalla que está mostrando ahora es muy chiquita, pequeña. ¿Listo? Ahí estamos viendo mejor. Gracias. La pregunta era, ¿cómo estamos midiendo corriente? Esa resistencia, acá esto tiene una resistencia interna, el multímetro. Esa resistencia, ¿cómo debe ser? ¿Muy grande o muy pequeña? Pues debe ser muy grande o más grande de lo que estamos midiendo. Tiene que ser insignificante, tiene que ser lo más pequeña posible para Mm, que el circuito, porque si es muy grande, ¿qué va a pasar? Pues la corriente se va a disminuir y esto no va a funcionar. Si es bastante pequeña, es como si no hubiera nada acá, es como si el circuito, si esto estuviera cerrado solamente con el cable. Entonces, la resistencia tiene que ser muy pequeña, de 1 ohmio, 5 ohmios, algo muy insignificante para el circuito. ¿Listo? Em, Tomémonos el descanso. Les voy a compartir acá la asistencia antes de que nos quedemos acá hablando solos. Les voy a compartir, Se fue muy rápido esta hora, profe. le voy a compartir el link de la asistencia ahí por el grupo, porfa, para que lo vayan llenando. Tomémonos 10 minutos de descanso y venimos y hacemos un ejercicio para hacer esas mediciones. ¿Listo? Ya nos vemos entonces. Bueno, sí, señor. Listo, gracias.
Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una cosa, lo que pasa es que resulta que en los días que estuvimos para lo de realizar la inscripción al grupo de WhatsApp, he enviado pues al correo el link. Tuve un inconveniente con el correo y hasta hoy solamente pude como recuperarlo. Entonces, pues yo estaba atento a la espera si se iba a hacer por el grupo que teníamos anteriormente, pero pues era un grupo nuevo. Entonces estuve como desconectado todo ese tiempo de lo que es el curso en que está al momento. Entonces, bueno, en ese caso, tocaría que revisara las grabaciones, se pusiera al día con las tareas que tenemos Ya, y que no faltara más. Ya las 5 clases que quedan, que no falte más. 4 clases listo. nos quedan. Entonces, ya para que no falle más. Sí, porque quedé pues como desconectado fue porque estaba como a la espera en el grupo que teníamos anteriormente. Em, sí, claro, ya la nueva información, por eso ahí cuando uno llena el formulario, le piden el correo electrónico, porque en el correo electrónico era donde se iban a dar todas las directrices del curso. Pero bueno, ya no importa, lo importante es que ya está acá y lo importante es que quiera aprobar el curso. Sí, claro, profe. Entonces, tenemos 2 tareas pendientes, una que es mirar un video y la otra es hacer unos ejercicios. Entonces, Ya, revise los videos y ahí están todas las instrucciones. listo, profe. Los videos los encuentro en el Revi- canal. Sí, ahí yo les comparto siempre el link, ahí está ahorita que les comparta la grabación de esta clase, ahí va a encontrar las otras. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Profe, en la tarea del martes estoy atrasado porque yo estoy sin internet porque un camión se llevó los cables desde el lunes. Hoy me tocó irme para otro lugar para poder ver la clase. Uy. Listo, entonces ahí quedamos pendientes para las tareas. El plazo máximo es al finalizar el curso, 18 de diciembre. ¿Listo? Listo, entonces vamos a continuar con la exposición. Habíamos quedado acá en la medición de la corriente, no sé si tengamos alguna inquietud. Ahorita que hagamos el ejercicio nos va a quedar claros estos conceptos. Entonces acá nos dicen teóricamente cómo vamos a poner las puntas, ya ahorita haciendo los ejercicios vamos a entender mejor. En cuanto a la medición de la tensión, es la más sencilla, es lo que estamos viendo ahí. Entonces obviamente el circuito tiene que estar energizado para que podamos medir algún valor. Tienen que estar la punta roja, esta punta nunca la vamos a cambiar, siempre va a quedar ahí, es el común. La roja la vamos a cambiar a tensión o a corriente, ¿cierto? Entonces, como estamos midiendo tensión, ponemos acá el multímetro en función de tensión y el cable rojo en la terminal donde diga tensión o resistencia. Y hacemos la medición tal cual la estamos viendo ahí en pantalla. Es la más fácil. La que de pronto presenta más problemas es la medición de la corriente, por lo que les comentaba ahorita, que los valores son muy bajos y hay diferentes formas de medirla, que es con la pinza y la forma más difícil o más engorrosa es ir a abrir el circuito. Hay otra medición importante que es la medición de la potencia. Entonces acá vemos un batímetro análogo y vemos un batímetro ya más sofisticado para sistemas trifásicos. Entonces esto
No solamente nos va a servir para medir la potencia, sino nos sirve para medir otros parámetros, como el factor de potencia para corregir esa anomalía del sistema. Esos ya son conceptos un poco más avanzados. Tenemos que tener en cuenta toda la teoría de la corriente alterna, entonces ahorita no vamos a estar con eso. El Tinkercad es una herramienta muy básica, entonces no vamos a tener esta posibilidad de medir la potencia. Entonces nos vamos a limitar a medir corriente, tensión y resistencia. Listo. Vamos a hacer la parte de los ejercicios. Entonces acá un ejercicio que no es numérico, sino un ejercicio conceptual para reforzar lo que habíamos hablado la vez pasada. El tema de las ramas y el tema de los nodos, de cuántos nodos tiene un circuito y cuántas mallas. Nosotros habíamos hablado, era de mallas. Entonces ahí observemos ese circuito rápidamente y analicemos cuántos nodos hay. Ocho, profe. Tendría 8, profe. 8 nodos. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿cierto? 8. Donde convergen dos o más elementos. Ahí está bien, 8. En este nodo, ¿cuántos elementos convergen? En el superior. 2. Serían 3, profe. 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. 3. 3 elementos. En este de acá, en el de la izquierda, 2. 4. 3. 4. Yo estoy viendo ahí 4. 1, 2, 3 y 4. En este de acá, 3. 3, profe. ¿no serían 4 también? 1, 2, 3 y 4. 1, 2. En este de acá, 4 también. 3. 1, 2, 3, 4. 4, profe. en el de abajo. 3. Listo, bien. Ya creo que lo entendimos la idea. Ahora sí la cogimos, sí. Ahora la otra pregunta es ¿cuántas mallas hay? ¿Cuántas mallas? ¿Qué es una malla? Una trayectoria cerrada. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo una. 8. Acá sería esta pequeña otra. Por acá, Ah, otra. entonces 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta de acá, 8. 8. 8. Esta de acá, ¿ya la contamos? 9. Esta de acá, Ah, grande, caramba. 10. Ok. Esta de acá, ¿ya la contamos? Sí. Sí, es así. A ver, no. Yo pensé que se contaban los espacios, profe. No, no, no. Esto de acá, las grandes también son mallas. Esto de acá, vea, acá habría otra, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes vayan y miren, hagan estos ejercicios conceptuales. ¿Sí? Ahí no estamos metiendo números ni nada, pero es un concepto que nos va a ayudar para visualizar bien y analizar bien los circuitos. Una herramienta.
¿Listo? Esto yo lo saqué del libro. Parece que hay como 19. Pues. Listo, entonces la cuentan cada uno, miran cuántas hay y cada quien saca sus conclusiones. ¿Listo? Estos ejercicios están ahí en el libro que yo les compartí para que miren. Hay de diferentes niveles. Este es un nivel básico, un nivel fácil. Hay unos ejercicios más que tienen más, eh, toca analizarlos mejor. Hay que utilizar otras técnicas. Vamos a mirar acá. Esta diapositiva creo que toca borrarla. Sí, porque esto lo cambiamos. Entonces acá, como estamos hablando de mediciones, vamos a montar este circuito rápido ahí en el Tinkercad y vamos a medir las corrientes en cada una de las resistencias para mirar cuánto nos da eso, ¿listo? Entonces miremos acá rápidamente, dibujemos el circuito nuevamente. Y lo vamos a hacer teórica y después miramos la simulación. Entonces tenemos una fuente de 20 voltios. Tenemos allá arriba 3 resistencias, vamos a dibujarlas acá. Vamos a tener un nodo y por acá otro nodo. Siempre es importante tratar de hacer estos ejercicios que yo sé que al principio pueden llegar a ser algo tediosos, pero al que le gusta la electricidad, pues lo va a disfrutar. Al que no, pues se le va a volver eso un karma. Pero a los que nos gusta esto es chévere porque es importante y lo que les digo, de pronto no lo utilicemos nunca, pero ¿para qué nos va a servir? Para entender los conceptos. Entonces ya cuando usted vea un ejercicio, cuando vea un problema, usted ya va a tener muchas herramientas para poder solucionar ese problema. Esta es de 80, 24 y 50. Entonces vayan identificando, porfa, mientras yo lo voy poniendo ahí los valores, cómo están esas resistencias. En serie, en paralelo, vayan mirando. Esto es de 25, 60, 20, de 60, 20. Ya sabemos que eso es Omnius, no lo voy a poner ahí para no demorarme tanto. Pero obviamente cuando usted va a entregar un trabajo, tiene que entregarlo bien, con las unidades. Y me están pidiendo la corriente acá inicial, la corriente que sale de la fuente. Este circuito está sencillo. ¿Cómo están estas resistencias? Entonces tenemos que mirar. La vez pasada también hicimos un ejercicio para mirar cómo estaban esas resistencias. ¿Cómo están esas de 50 y 30? Están en serie. 20 y 30 en paralelo. Ah, no, en serie. Están en serie. Entonces hay que empezar a redibujar ese circuito. Entonces voy a eliminar esta para no demorarnos ahí tanto, para no redibujarlo todo. Y se convierte, ahí como queda grabado, entonces estamos bien. Ahí miramos la secuencia. Entonces se convierte en una resistencia de ¿cuánto? De 80. De 80. 80. Ahí estamos bien, sí. ¿Todos vamos bien? Sí. ¿Cómo están estas dos resistencias, la de 80 y la de 20? Paralelo. Listo. Entonces, En serie. ¿cómo? No, en serie, no, en paralelo. Paralelo. Practiquen eso también, por favor. Eso sí es bastante importante. 20 y por 80 y 20 más 80, 100, ¿cierto? Estamos utilizando eso me daría 160, 1600, ¿sí? Sí. Entre 100, ¿cuánto nos da? 16. 6. 16. Quiere decir que estas dos resistencias se convierten en una resistencia de 16. Entonces vamos a borrar acá esto para no demorarnos tanto.
y tenemos una resistencia de 16. Acá esto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Ahora, ¿cómo está la de 24 y la de 16? Paralelo. Serio. Serio. ¿En qué? En Ah, serio, no. profe. Serie, Están en serio, en serio. en Así serie. están en serie porque le estaba mirando el 25 y el 20. Eso, entonces ustedes tienen que practicar bien eso. La idea es que cojan este mismo ejercicio que yo estoy haciendo y vayan y lo revisen nuevamente con calma. Entonces, ¿cuánto nos da? 40. 40 exactos, ¿sí? Sí, señor. Señor. Si era de 24, entonces nos da 40. Si ve que esto, claro, cuando uno ve el circuito y dice, uy, eso está difícil, pero vea que ya se va convirtiendo en algo fácil. ¿Cómo están estas dos? La de 60 y la de 20. Paralelo. 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 Entonces, hacemos lo mismo. 60 por 20 y 60 más 20, que es 80. 60 por 20, ¿cuánto nos da? 1200 1200. dividido 80. Entonces nos daría 120 dividido 8. Sería 60 cuartos, 30 medios, 15, ¿cierto? Sí. Esto sería de 15. 15. Entonces ya dos resistencias que teníamos en paralelo ya se convirtió en una sola resistencia de 15. Ahí ya simplificamos al máximo ese circuito. ¿Sí? La idea es ir redibujándolo, pero acá pues por efectos de tiempo lo estamos haciendo así. 25 y 15, ¿cómo están? En serie. Serio. Sí, pero están en serio. Sería. Acuérdese que esto no es una adivinanza, ¿cierto? Sino hay que, No, no, están en Sí, serie. en serio, en serio. exacto, no es de adivinar, 40. sino es de decir Mm, lo que está correcto. Entonces acá tenemos 30. 15 y 20, 40. 40. 35. 35. 35. Eran 25 y 15, profe. 25 y 15, 40. 40. Ujú. Sí, 40. era 40. Ahí queda la grabación, 40. ¿Cómo están las dos de 40? Paralelo. Paralelo. ¿Hay necesidad de hacer alguna fórmula ahí? No, porque está una No. pareja o una igual. No, Como se son suma. iguales, ¿cuánto vale? 80. 20, ¿sí? La mitad, ¿se acuerdan? Lo que hicimos ahorita al principio en la primera parte. No ya sabemos que como es el mismo valor, esto nos da 1600. Nos da 20, ¿cierto? Sí, señor. Listo, ahí está, vean. Por eso les digo, no hay que hacer la fórmula, porque yo ya sé que si son iguales, si están en paralelo, les saco la mitad, ya. Y esto es de 80. ¿Cuánto vale entonces la resistencia equivalente? 100. 100 ohmios. 100 ohmios. ¿Cuánto nos demoramos haciendo ese ejercicio? Pues nada, profe, pero se ve complicado al principio. Sí, claro, por eso les decía, uno a veces llega y le coge pereza a eso y dice, ah, no, yo para hacer eso, no sé qué. Obvio, fácil para el que sabe. La práctica es el maestro. Esto es de repetición, de hacer muchos ejercicios. Nos estaban pidiendo la corriente que sale por la fuente. ¿Utilizamos qué? La ley de Ohm. Es decir, 20 dividido 100. ¿Qué es cuánto? 5. 0.2. 2 dividido 10 sería un quinto.
y 1 dividido 5 nos da 0,2, sí, 0,2 amperios o ¿cuántos miliamperios? ¿En miliamperios cuánto es? 2. 2 miliamperios. 2 miliamperios. 200 miliamperios, ¿no? 2000, profe, dice ahí. 200 miliamperios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la respuesta. Miremos ahora rápido. Vamos a hacer ese montaje en el multisim, perdón, en el Tinkercad y verificamos que sea lo mismo. La idea es practicar ambas cosas, la teoría y la simulación. Entonces buscamos la fuente y buscamos las resistencias. Entonces, ¿cuántas resistencias tenemos así? 1, 2, 3, 4, 5 resistencias verticales. Esto está así. Esto está así, por acá otra y por acá otra, ¿sí? Más o menos. Sí, y hay unas allá horizontales. Así está conectado, ¿cierto? Entonces ya es venir a unir los cables. Dejémoslos ahí de color verde. Entonces acá creo que, bueno, esta está acá antes. Entonces acá tenemos un punto en común que van a ir conectadas de esta forma. Acá va a ir de esta forma. Acá de esta forma. Sí, obviamente esto se facilita si lo hacemos acá con el mouse. Si usted lo trata de hacer con el celular, pues va a ser más cansón. Y más ahorita que usted no le tiene el tiro a los conceptos, que usted no, de pronto no está tan familiarizado con eso, le va a coger pereza, porque se junta todo. No sabe hacerlo y no tiene la herramienta, pues obviamente no va a disfrutar el proceso. Si tiene la herramienta y si sabe hacerlo, pues vea, se hace fácil. Ese es mi caso, profe. Ya se me hace difícil porque es por medio del teléfono. No puedo. Y es que a todos cuando nosotros empezamos a estudiar esto, claro, amanecía uno allá con dolor de cabeza, con mal genio, porque tocaba ir a presentar el examen, tocaba ir a presentar otras materias. Esto es de tiempo. Yo por eso no los acoso tanto por eso, porque yo sé que todos estamos trabajando y esto no es tan sencillo. Entonces miremos acá ahora los valores, 80, 24 y 50. ¿Que esos valores son reales? Pareciera que no. De la tabla que les estaba mostrando de los valores comerciales. Esto como son ejemplos teóricos, ponen esos números ahí redondos para que todo cuadre perfectamente, para que se puedan hacer a mano. Si ve que no utilizamos la calculadora, lo hicimos a mano. Así los diseñan. Ya más tarde en las otras clases vamos a hacer ya con valores reales. Vamos a solucionar, por ejemplo, hallar la resistencia de un LED o de una tira de LEDs.
Nos puede servir para solucionar un problema ya de la vida real. Básico, pero al fin problema. Estas dos resistencias eran de 60 y 20, estas de 60 ohmios y estas de 20 20. ohmios. Y la otra es de 80, ¿sí? 25 y 80, esta es de 25 ohmios y esta es de... Hasta ya la habíamos puesto, ya creo que están todas. Sí, ya. Listo. ¿Y la fuente es de cuántos voltios? De 20. 20. Listo, ojalá nos dé. Ahí dieron los 200 miliamperios que habíamos calculado teórico. Ahí están. Vea, este es el ejercicio que hicimos, el del libro, ¿sí ve? Acá hay otros, vea. Entonces usted va a coger estos ejercicios y va a hacer lo mismo, si tiene tiempo. Si no tiene tiempo, viene y repite este mismo, porque ya sabe cómo es el procedimiento, ya sabe cómo es qué fue lo que hicimos ahí. Listo, no sé si tengamos alguna duda ahí, en la parte teórica o en la parte práctica. Naña. Más o menos entendido. Sí, Entonces, a lo que vinimos el día de hoy, que eran las mediciones. Entonces, tomamos el multímetro. Ese multímetro tiene tres funciones: medir resistencia, medir corriente y medir tensión. Entonces, para medir resistencia, medamos la resistencia equivalente. La resistencia equivalente nos dio ¿de cuánto? 100 ohmios. ¿Dónde están esos 100 ohmios acá en el circuito? ¿Sí? ¿Ya los vimos o no? ¿Dónde están esos 100 ohmios? 80 y 20. Entonces acordémonos que para medir resistencia el circuito tiene que estar, ¿cómo? Desenergizado. Sí, señor. Desenergizado. Ujú. Entonces ponemos acá resistencia y vamos a medir esa resistencia equivalente, que está entre esta terminal y esta de acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ponerlo acá de negro para que se distinga. Como no tiene Sí. polaridad, va a ser lo mismo. Acá para que no se vea tan cruzado feo, vamos a ponerlo por acá y vamos a medirlo en este punto, que es este mismo punto, ¿sí? Por eso son nodos y es este mismo punto y es este mismo punto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces ahí ahorramos cable y lo ponemos más cortico, ¿sí ve? Por eso la importancia de saber cuántos nodos son. Vean, esto es este mismo punto. Entonces tiene que dar lo mismo. Simulamos y ahí nos dan los 100 ohmios, que es de la resistencia equivalente, vean, los 100 ohmios. Por eso habíamos visto acá identificar cuáles son los nodos, cuáles son las mallas. Para eso nos sirve. profe, Para venir y mirar acá, identificar cuántos nodos, cuántas mallas hay. Señor. pero pues si yo también quiero hallar la resistencia, podría hallar una tensión y una corriente, y teniendo la multiplicación de ambas, Ah, sí, claro. sin necesidad pues de abrir el circuito, ¿no? Porque pues si es un circuito que no podemos desenergizar, sería la manera. Sí, teóricamente, que fue lo que hicimos acá. Pero como la idea es hacerlo teórico y práctico, pues lo hacemos también práctico.
medir esa resistencia. Claro, porque ya sabemos que son 100 amperios, perdón, 200 miliamperios, ya conocemos esa corriente y la tensión, pues ya hallamos la resistencia. Pero la gracia es hacerlo teórico y hacerlo práctico. Listo. ¿Qué más deberíamos medir? Por ejemplo, bueno, acá la corriente está fácil, porque el mismo instrumento me dice cuánto es la corriente, pero si nos hubieran preguntado, por ejemplo, esta corriente de acá, ¿cómo mediríamos esta corriente de acá? Entonces, como este multímetro no tiene pinza, ¿qué me toca hacer? Otro, ¿Qué toca hacer? otro. ¿Otro qué? Otro multímetro. No, sí, pero sí, obvio, ahí está. Pero ¿qué tengo que hacerle al circuito? Profe, romper el circuito para colocarlo con el multímetro. Hay que abrir el circuito, Sí, es romperlo, la sí. palabra, abrirlo. Bueno, Entonces, lo voy a abrir, como necesito medir esta corriente que va pasando por acá, ¿cómo abro ese circuito? Mm, Ahí está como confuso, ¿cierto? ¿O está fácil? No, está fácil. Quitamos estos dos cables y esos dos cables que iban conectados a esta resistencia los voy a conectar acá al multímetro. Y la terminal que queda libre la conecto donde teníamos la conexión, el empalme. Y medimos ahí la corriente. Entonces, energizamos y ahí tenemos 80 miliamperios, que nos tocaría venir a medirlo acá teóricamente en el ejercicio que hicimos. Estamos midiendo esta corriente que baja por acá. Eso lo podemos hacer. Eso lo hacemos la próxima vez cuando miremos el concepto de división de corriente. Pero nos estaban pidiendo ir a medir la corriente principal, pero supongamos que acá no nos dan esa corriente, el, la propia fuente, sino que toca medirla. Entonces, lo mismo, abrimos el circuito. ¿Dónde se abre ese circuito? ¿Dónde lo podríamos abrir? En varias partes, ¿cierto? Acá en este primer tramo, acá abajo o en este sector. Pues lo ideal sería abrirlo, profe, antes de cualquier resistencia para poderla tomar global. O sea, si yo la mido acá, me va a dar diferente que si la mido acá. Es lo que estaba diciendo, compañero. Pues yo creo que no. No, o sea, no le da diferente, profe, porque pues hay un circuito que se cierra. Entonces midámosla acá a ver qué pasa. Debería dar cuánto. Los 200, ¿cierto? 200 miliamperios. Porque es que no puede fallar el concepto de circuito en serie. Tiene que dar lo mismo en cualquier parte. ¿Por qué dio negativo? porque es el contrario. Cabreado. Porque vea, viene acá el positivo de la Debe ser fuente. por la polaridad, profe. Vea, viene el positivo de la fuente y llega el negativo del multímetro. Habíamos hablado de eso la vez pasada, ¿se acuerda? Que habíamos sí, preguntado que si se dañaba el multímetro. ¿Se daña? No se daña, porque él está en función de corriente, simplemente está midiendo la corriente al revés. ¿Dónde más podríamos haber medido esa corriente? Acá abajo, ¿cierto? También es válido. Alguien dice, no, yo lo voy a abrir acá. Y es lo que sucede en la vida real. En la vida real usted tiene que buscar es la comodidad. Porque acá en la práctica es bonito, pero ir a medir ya la corriente en una situación real ya es ir a buscar esos cables, abrirlo. Ahí están los mismos 200, ¿sí ve?
Y creo que la medición de la tensión ya todos la tenemos clara. Si me dijeran, mira la tensión acá en esta resistencia, no tiene ciencia. Vamos y tomamos los dos cables, positivo y negativo, y ya. Obviamente el circuito sí tiene que estar energizado. 600 milivoltios. Lo podríamos hacer en cualquier resistencia. Entonces yo creo que sí, eh, con estos ejercicios sí entendimos más o menos cómo es el tema de las mediciones básicas, o tenemos dudas. Bueno, yo todavía tengo 80 dudas, sino que ya lo entendí un poco más. Listo. Pero que una de esas 80 dudas, ¿cuál sería? Lo que pasa es que como vengo atrasado, profe, todavía me cuesta los términos, me cuesta las fórmulas, pero ya pude identificar más inclusive conceptos, ya me queda un poquito más entender lo que están respondiendo los compañeros y Listo, bien. así. Lo importante es que esto no quede ahí archivado, que usted vaya, lo revise, revise las grabaciones, las presentaciones, trate de hacer los ejercicios acá que les decía de los libros, busquen también en otros videos en YouTube que ejerciten estos conceptos para ir entendiéndolos mejor cuando tengan tiempo. Ok. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Quedó pendiente a las entregas de las personas que hagan falta de la tarea. No vamos a dejar más tareas para no saturar eh, tanto ahorita que estamos un poco cortos de tiempo. Entonces, lo importante es que entendamos esto y lo apliquemos. Listo, entonces nos vemos cuando ya llenaron toda la asistencia. Sí, tenemos 29 personas, Señor, estamos bien. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir. no, no, señor. Nos vemos cuando entonces. El martes. Martes. El día martes. Listo, el martes. Entonces les queda este fin de semana para que saquen un tiempito, aunque este fin de semana es un fin de semana especial. Entonces, traten de sacarle ahí un tiempito, por lo menos el sábado. Quedo atento ahí a las inquietudes que vayan teniendo por el grupo. Listo, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Listo, gracias a ustedes por la participación. Gracias, profe. Listo, gracias a Gracias, hasta ustedes. luego, Que profe. descansen. Gracias por igual. Listo, que descansen. Gracias, profe. Muy amable. Hasta luego. A ustedes por la participación.